la ruta de las especies que pasó por todo Oriente hasta la China y vuelta otra vez hasta su Italia natal, en el cual dio a conocer de todo ese mundo que hasta ese momento no se había descubierto y qué posibilidades tenía para el comercio. Entre ellos estaban las especies. El deseo de poseer siempre plantas de este tipo ha respondido a dos motivos principales: la necesidad de tener algún tipo de condimento que le diese buen sabor a los alimentos, y en su caso ya no solo darle buen sabor, sino también enmascarar, cubrir, tapar un poco los posibles olores no agradables que se producen normalmente en los alimentos cuando estos están almacenados, especialmente los que son de origen animal. Por otra parte, las especies poseen esencias que, además de tener capacidad aromatizante, son capaces de preservarlos frente al desarrollo de microorganismos. Por esa cantidad de poder aromatizante que tiene y poderes las esencias que tiene, va a ayudar no solo a conservarlos, sino también a prever ese ataque de microorganismos. Las esencias deben su aroma y su sabor también a los aceites esenciales que contienen. Estos componentes, que fueron desarrollados por las plantas como un medio defensivo para combatir los ataques de los herbívoros, resultan muy útiles para el hombre. Tenemos dos ejemplos, o más ejemplos podemos poner, pero por ejemplo tenemos el caso de una de las especies más destacadas, más conocidas, el anís, la matalaúva, como distintos nombres se le da. Los frutos de esta planta contienen hasta 25 compuestos aromáticos, como entre ellos tenemos el anetol, el linalol, el timol, el eugenol, el limoneno, etcétera. Tiene 25 compuestos aromáticos. De todos ellos, el que abunda en una proporción mayor es el anetol. Este componente resulta muy agradable, al paladar humano, pues resulta muy agradable porque también tiene un sabor bastante dulce. El que lo prueba, pues no es de eso que digan bien, está bueno y tal, pero es bastante agradable. Se sabe que es 13 veces más dulce que el azúcar. Sin embargo, es uno de los antibacterianos, fungicidas e insecticidas más reconocidos, e incluso resulta tóxico para los humanos cuando se toma en cantidades elevadas. Hemos hablado siempre de las propiedades de las plantas, de los beneficios, pero también hablamos de cuando hay un descontrol en el consumo de esas plantas, también puede ser el peligro que puede tener. Y en este caso el anís, por esas propiedades antibactericidas, fungicidas y insecticidas, le puede producir un beneficio al hombre, pero en cantidades excesivas le puede resultar tóxico. Desde desde la antigüedad, las especies han constituido un producto sumamente importante, sumamente vital para el hombre. El mismo nombre especia pues procede del latín species, que significa básico o esencial. Ya nos está diciendo exactamente si era primordial, si era importante para el hombre desde muy antiguo. Su importancia radicaba en las propiedades, en la capacidad de estos productos para cambiar el sabor de los alimentos y para conservarlos, así también como lo que normalmente solemos usar en muchas de ellas para esa función que tienen como medicina natural, o productos también para emplearlo en otros casos, como pueden ser productos productos que podamos elaborar, otros productos de perfumería. También hay que tener en cuenta las propiedades que le dio el hombre desde antiguo, esas propiedades místicas, unas propiedades sagradas de algunos aceites esenciales de estas plantas, y también un posible valor afrodisíaco sobre la esencia de estas plantas. Como ejemplo, pues mencionaremos este capítulo de la Biblia ya conocido por todos nosotros y que pronto haremos mención otra vez a él, recomemoramos otra vez este día, que es la adoración de los Reyes Magos que ofrecieron a Jesús el oro, incienso y la mirra. Incienso y mirra, dos especias. El oro no, pero ahí entra lo que es exactamente el conocimiento de muy antiguo que tenía el hombre ya sobre estas especias.
El incienso y la mirra ya eran utilizados por los egipcios en sus ceremonias religiosas, y la importancia de estos dos productos, el incienso y la mirra, era tan grande, era tal que este pueblo, los egipcios, mantuvo un comercio muy importante con Oriente para poder proveerse, es decir, que nunca le faltara también estos dos productos, y así como otras especies como podía ser el azafrán y la mostaza. Es decir, ellos eran un comercio directo con Oriente para que nunca le pudiera faltar ni el incienso, ni la mirra, ni el azafrán, ni la mostaza, ni otro tipo de especies. Su importancia fue tal que al principio muchas culturas antiguas intentaron poseer el secreto de su cultivo, rodeándolo de propiedades fantásticas, misteriosas, para que otros pueblos no tuvieran control sobre el tema. Lo rodeaban de tal manera, de una forma fantasiosa, que para que los demás pueblos cogieran temor y no pudieran acceder a la fórmula de poder cultivarlo y tener la facilidad también de tener estas especies para su uso inmediato. De la canela, por ejemplo, se decía que crecía en unos lagos custodiados por dragones alados. Y había gente que, pues, había pueblos que se lo creía, tenían miedo y no cultivaban la canela. Pues bueno, pues tenía que comprarla. Poco a poco, a medida que su uso se fue extendiendo, los diferentes pueblos fueron ya pues entrando un poco más, se le quitaron un poco el temor, ya llegaron a saber que no había dragones en los lagos, y entonces pues empezaron a cultivar ya y tuvieron acceso a esas especies. El deseo de obtener estos productos produjo todo un fenómeno cultural, social y económico conocido como el comercio de las especies. Un poco ya en mención al gráfico que poníamos antes de la ruta de las especies, que llevó a muchos pueblos a realizar viajes muy largos, viajes muy distantes, a tierras muy lejanas, para conseguir estas especies y tenerlas para más próximas y para su uso personal, y que no fuera de una manera tan gravante para sus economías. Aunque el número de especies utilizadas por la mayoría es bastante limitado, nosotros pues, normalmente pues solemos usar 5, 6, 7, no más, quizás a lo mejor un poco más, si a lo mejor usamos alguna más a través del curry. Si usamos curry, pues el curry sabemos que es una mezcla de muchas especies y quizás más, pero estamos muy copados en su uso. Lo normal es la pimienta, el clavo, la nuez moscada y algunos más, lo que es el anís y algunos de más, pero sí, estamos bastante limitados. Hay que considerar que existen multitud de especies de todo el mundo, algunas de las cuales solo son utilizadas en sitios muy pequeños por unas minorías locales y que son desconocidas para el resto del mundo, para el resto de las culturas. Prácticamente todo el mundo, en todos sitios, se conoce la pimienta y se sabe cómo se usa, y se sabe cómo es, etcétera. Pero ¿cuántas personas sabemos que existe la pimienta de monje? Sabemos la pimienta blanca, la pimienta negra y alguna que habrá más, pero la pimienta de monje. Y que esta especie puede añadirse a las comidas para rebajar el exceso de líbido. Como digo, siempre hay sitios lugares donde existen especies que no conocemos. En este caso, pues hacemos mención a esta pimienta de monje, que se añadía a las comidas, y se añade a las comidas para bajarle un poco los zumos al que esté un poquito alterado. Me refiero en el exceso de la libido. No se trata de una especie exótica, escondida en alguna selva, en algún lugar muy recóndito. En realidad es una especie derivada de un fruto